A las 3:15 del 2 de enero de 2026 en la región de Samara, 3 drones ucranianos Lyudzhi avanzan a ciegas sobre la superficie congelada del río Volga. El objetivo, la refinería de Novokuibyshev, a 900 kilómetros de la frontera. El frío de menos 24 grados centígrados es tan letal como la artillería. El aire denso comprime los fuselajes y devora las baterías de litio. Pero para impactar primero debían cruzar el cinturón de acero, una red de defensa aérea paranoica y saturada. De la nada, un Panzer S-1 oculto en la orilla escupe fuego. 2 misiles trazan arcos hipersónicos hacia el líder, el operador en Kiev, luchando contra un lag infernal de 900 milisegundos. No tiene tiempo para pensar. Tira de la palanca y pega el dron de 3 metros contra el hielo. La maniobra es suicida pero funciona. Los misiles, confundidos por el rebote del radar en el río helado, detonan contra la superficie detrás de ellos. El Lyudzhi atraviesa la bola de fuego, sacudido violentamente, pero sigue en el aire. Ahora vuelan a 180 km por hora, en la oscuridad absoluta, sin saber si están a 10 metros del suelo o a 10 centímetros de estrellarse contra el hielo. Pero volar tan bajo con un altímetro frito era una ruleta rusa. Cada metro ganado en evasión era un segundo de batería quemado luchando contra la densidad del aire. La tripulación rusa, desacostumbrada al combate real en la profunda retaguardia, entró en pánico. En lugar de asegurar un tiro limpio, vaciaron los contenedores, dispararon 8 misiles en una ráfaga de 4 segundos, iluminando la estepa nevada como un amanecer nuclear. Era exactamente el error que los ucranianos esperaban. El Panzer guía sus misiles mediante un enlace de comando constante, pero su transmisor tiene un límite de ancho de banda. Puede hablar con precisión a 3 o 4 misiles, no a 8 simultáneamente. Al saturar el aire con proyectiles, el sistema ruso se vio obligado a dividir su señal, enviando datos degradados y lentos a los últimos misiles de la salva. Los operadores de los Lyudzhi ejecutaron la maniobra ensayada. De golpe, los 3 drones treparon a 15 metros, saliendo del ruido del suelo. Fue un movimiento suicida que duró exactamente 2 segundos, tiempo suficiente para que la computadora del Panzer, abrumada, mordiera el anzuelo y comprometiera todos sus misiles en esa nueva altura. Entonces los drones cayeron en picada. Fue una caída libre controlada. Los misiles rusos, recibiendo datos viejos, pasaron zumbando por el espacio vacío donde habían estado los drones un segundo antes. 4 se estrellaron contra el bosque. Los otros, con el enlace de guía roto, se volvieron balísticos y se perdieron en la noche. El Panzer estaba seco. 9 minutos para recargar. Los Lyudzhi aceleraron, pero la celebración en el búnker de Kiev murió al instante. La telemetría del motor del dron líder parpadeó en ámbar. El violento cambio de altitud había succionado aire gélido al carburador. La temperatura del cilindro estaba cayendo en picada. El motor se estaba congelando en pleno vuelo. El Panzer había fallado, pero había despertado al depredador alfa, el radar de un Buk M3. Este sistema no dispara a ciegas, primero te desnuda. En Kiev, la pantalla del operador no mostró picos de señal, sino una advertencia helada. GPS spoofing activo. El Buk no solo los rastreaba, estaba inyectando coordenadas falsas en los cerebros de los drones. Según la telemetría del Lyudzhi líder, estaba en Egipto. Si el operador no hacía nada, el piloto automático corregiría el rumbo y estrellaría el dron contra el suelo en 10 segundos. Solo había una forma de volverse invisible para un radar Doppler que filtra objetos lentos: convertirse en tráfico. Bajando a la M5, murmuró el operador. Con un movimiento suicida empujó el Lyudzhi hacia la carretera federal M5 Ural, que serpenteaba hacia la refinería. El dron se niveló a solo 4 metros sobre el asfalto, colocándose justo encima de un convoy de camiones de carga rusos que avanzaban en la noche. Al igualar la velocidad de los camiones a 90 km por hora, el Lyudzhi desapareció de la pantalla del Buk. Para el radar enemigo, el dron y el camión eran un solo punto: ruido terrestre irrelevante. El operador volaba viendo la matrícula sucia del camión de abajo a través de la cámara térmica, usándolo como escudo humano y electrónico. Funcionó durante 2 kilómetros agonizantes. El Buk barrió la zona y no encontró nada en el cielo. Pero entonces, el desastre. El camión de abajo frenó bruscamente para tomar una salida lateral. El Lyudzhi, con su inercia de 200 kilómetros y retraso de señal, siguió recto. La fusión de radar se rompió. En la pantalla del operador ruso, un camión acababa de dividirse en dos y una mitad había acelerado hacia el cielo. El camión giró a la derecha. El dron quedó solo, colgado sobre la carretera vacía, desnudo ante el radar. La alerta de enganche de misil aulló en los auriculares. El truco de magia había terminado. Ahora venía la ejecución. El Buk disparó. Un misil a Mach 3 no negocia.
Al suelo, el operador picó el Liu-Ji hacia el único escudo posible. Las líneas de alta tensión de 110 kilovatios que corrían junto a las vías. Era un suicidio técnico. El campo electromagnético de los cables creó una tormenta invisible que cegó el radar del misil, haciéndolo detonar contra un poste de concreto. Lluvia de metralla y chispas. Pero el precio fue inmediato. El Liu-Ji-2, intentando seguir al líder en la maniobra evasiva, entró demasiado cerrado. Su ala rozó un cable vivo. No hubo explosión de fuego, sino un flash azul cegador. El dron se desintegró instantáneamente en un arco voltaico de 50.000 grados. El líder sobrevivió, pero el Panzer S-1 ya había recargado. Su radar giraba buscando la salida del corredor eléctrico. No fallaría 2 veces. Pero la ayuda no llegó desde Ucrania, sino desde la nieve, a solo 800 metros del blindado ruso. Un equipo de sabotaje del GUR enterrado en el bosque durante 2 días a menos 20 grados centígrados activó la trampa. Fue una ejecución a quemarropa. 4 drones de carreras modificados despegaron desde la línea de árboles volando hacia el Panzer a 150 km por hora. La tripulación rusa entró en pánico. El radar del Panzer está diseñado para interceptar misiles a 10 kilómetros, no para procesar 4 objetos suicidas apareciendo desde el suelo a menos de 1 kilómetro. Los operadores ucranianos aplicaron la saturación de canales. 2 drones atacaron en picada vertical, mientras los otros 2 rozaban la nieve a medio metro de altura. La computadora de tiro del Panzer colapsó. La torreta empezó a sacudirse violentamente, intentando apuntar al cielo y al suelo al mismo tiempo, incapaz de decidir qué amenaza priorizar. Demasiado tarde. El primer FPV impactó en el anillo de la torreta, cortando los sistemas hidráulicos. El cañón se congeló. El segundo FPV buscó el calor. Se estrelló contra los radiadores traseros del generador. No hubo defensa, solo una detonación seca seguida del aullido del metal retorciéndose. El Panzer quedó envuelto en llamas, ciego y mudo. La explosión en tierra fue tan brillante que funcionó como una bengala en la noche oscura. En las colinas lejanas, el radar de vigilancia del S-400 dejó de filtrar el ruido. La anomalía térmica le dio lo que sus sensores buscaban, una posición exacta. El gigante había despertado. La euforia por la destrucción del Panzer duró 3 segundos. Desde el linde del bosque, la batería Buk M3 decidió vengar a sus compañeros. 2 misiles 9 M317M rugieron hacia el cielo, iluminando la niebla con columnas de fuego. Estos eran postes de teléfono con alas, diseñados para destrozar casas a 50 kilómetros de distancia. Usarlos contra drones FPV de medio kilo era como cazar mosquitos con un mazo de demolición. Pero a los rusos no les importaba la eficiencia, solo el miedo. Los operadores del GUR, escondidos en la nieve, vieron el lanzamiento y gritaron una sola orden: ¡al suelo! Los drones picaron hacia las copas de los árboles. Los misiles del Buk vuelan a Mach 4, pero tienen un defecto: no giran rápido. Están hechos para interceptar arcos suaves, no el caos errático de un dron de carreras. El primer misil intentó seguir un giro de 90 grados de un FPV. La física ganó. La fuerza G venció a los alerones del misil, que se estrelló contra un almacén vacío. El segundo misil casi acierta. Su espoleta de proximidad detonó a 20 metros del suelo. Uno de los FPV fue aplastado en pleno vuelo, lanzado contra un tronco como un juguete roto. Pero los otros 3 sobrevivieron, dispersándose entre las ruinas industriales. El ataque fue un error táctico fatal para los rusos. Al disparar, el Buk había revelado su posición exacta con 2 columnas de humo inmensas. Ahora estaba expuesto, y recargar esos monstruos tomaba 15 minutos. La ventana para matarlos se acababa de abrir, pero el S-400 ya estaba girando su radar para llenar el vacío defensivo. Los 3 FPVs sobrevivientes se reagruparon tras las ruinas de una caldera. El Buk M3 todavía tenía misiles en los rieles y su radar barría el sector. Matemáticas simples: 3 drones contra un sistema diseñado para matar enjambres. De frente, ordenó el líder del equipo de sabotaje en tierra. Era una orden estúpida, suicida. La tripulación rusa esperaba que los drones usaran el terreno, que se escondieran. No esperaban que volaran directo hacia ellos por el medio de la pista abierta, como si fueran balas de cañón lentas. A veces, el plan más idiota funciona porque nadie cree que seas tan idiota. 2 FPVs aceleraron al máximo, volando hombro con hombro a 150 km por hora directo a la cara del Buk. El radar situado en su mástil alto se bloqueó en ellos al instante. Los operadores rusos sonrieron. Blancos fáciles, trayectoria predecible. La antena de matriz en fase concentró todo su poder en ese vector frontal para quemar la electrónica de los atacantes antes de disparar. Ese fue su error, la visión de túnel. Mientras el Buk miraba obsesivamente al frente, el tercer FPV, que se había separado del grupo segundos antes, salió disparado desde el bosque a espaldas del vehículo.
El comandante ruso detectó el movimiento en el sensor periférico. Tenía 2 segundos para decidir: disparar a los 2 que venían de frente o girar la torreta 180 grados para enfrentar la amenaza trasera. El pánico tomó la decisión. Intentó girar. Pero la física es cruel. Una torreta de radar de varias toneladas no gira como la cabeza de un pájaro, se mueve con una lentitud hidráulica y dolorosa. El radar empezó a rotar, perdiendo el bloqueo de los drones frontales, pero sin llegar a tiempo para ver al trasero. Quedaron atrapados en medio del giro. El tercer FPV no buscó el chasis blindado, se zambulló directo contra la cara plana y delicada del radar 9S-36M. El impacto fue quirúrgico. La carga hueca perforó la matriz de transmisión y detonó dentro del sistema de refrigeración líquida. No hubo una explosión masiva, solo un chispazo eléctrico y el sonido de componentes carísimos friéndose al instante. La tripulación, asfixiada por el humo tóxico en la cabina, abrió las escotillas para huir, justo a tiempo para ver cómo los otros 2 FPVs, que habían sido ignorados, se estrellaban contra los lanzadores de misiles expuestos. El camino estaba despejado. El Lyudzy, líder, pasó zumbando sobre los restos humeantes del Buk, libre al fin hacia la refinería. Pero en el búnker de Kiev nadie aplaudió, porque al caer el Buk y el Pantsir, el silencio electrónico reveló un sonido nuevo y aterrador. El sistema C-400, ahora el único defensor activo, había dejado de buscar. Su radar de control de tiro se había detenido en una sola coordenada, la del Lyudzy solitario. Y el S-400 Triumph no cae fácil. Está diseñado para sobrevivir al inicio de la Tercera Guerra Mundial, no para ser humillado en un estacionamiento helado. Con el Buk y el Pantsir ardiendo, el S-400 dejó de filtrar el ruido. En el búnker de Kiev, la pantalla del operador del último Lyudzy se tiñó de rojo, una alerta de bloqueo duro. El Lyudzy, lento y pesado, no podía esquivar un misil que viaja a 2000 metros por segundo. El operador cerró los ojos esperando el final. Pero el S-400 tiene un defecto fatal: es arrogante. Su radar mira hacia la estratosfera buscando bombarderos y misiles balísticos, no mira a sus propios pies. A 600 metros de distancia, el último superviviente del equipo de sabotaje del GUR se levantó de la nieve. Ya no le quedaban drones, le quedaba un RPG-7 y un solo cohete. Apuntó al puesto de mando 55K6, el cerebro blando del sistema, una furgoneta llena de servidores y generales. El cohete cruzó el aire gélido y detonó contra el lateral del vehículo de mando, justo donde entran los cables de fibra óptica. No fue una explosión de película, fue un apagón. El cerebro del S-400 murió al instante. Los radares seguían girando, los misiles estaban listos, pero sin el puesto de mando para decirles cuándo disparar, el sistema de defensa aérea más avanzado del mundo se convirtió en chatarra de $500 millones. El corredor estaba abierto, pero Lyudzy estaba solo. Sus 2 compañeros eran cenizas en la nieve y el equipo de tierra se retiraba bajo fuego. Todo se reducía a esto. Frente a él, la refinería de Novokubyshev brillaba como una ciudad de oro. Torres de destilación, kilómetros de tuberías y tanques esféricos llenos de nafta volátil. El dron descendió a 20 metros. Los soldados rusos de la guardia perimetral abrieron fuego con todo lo que tenían: AK-47, ametralladoras pesadas, incluso pistolas. El aire se llenó de trazadoras. Una bala perforó el tanque de combustible del Lyudzy. Otra destrozó la cámara principal. El operador en Kiev cambió la cámara térmica de respaldo, una visión en blanco y negro granulada. El dron perdía altura, no llegaría al centro de la planta. Tenía que elegir un objetivo ahora. El operador vio el calor, una columna vertical masiva brillando en blanco incandescente en la pantalla térmica. La torre de destilación primaria ABT-6, el corazón que bombea el diésel para los tanques en el frente. Si la golpeaba, la presión haría el resto. Por los caídos, susurró. Empujó la palanca al máximo. El Lyudzy, goteando combustible y con el fuselaje agujereado, se convirtió en un misil cinético. Ignoró las balas que rebotaban en su motor. El impacto fue de una precisión quirúrgica. El dron se estrelló contra la base de la torre, donde los gases están a mayor presión. Los 75 kilogramos de explosivo detonaron, rasgando el acero reforzado. Durante un segundo hubo silencio, el vacío antes del trueno. Luego la física tomó el mando. El petróleo supercalentado, liberado de golpe, se expandió y vaporizó al contacto con el aire. Se generó una explosión breve. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Una columna de fuego de 100 metros de altura se tragó la torre, los tanques adyacentes y a los soldados que disparaban. No fue un incendio, fue la creación de un sol artificial en la noche rusa. En Kiev, la pantalla se fue a negro. Misión cumplida. La refinería no volvería a producir una gota de gasolina en 6 meses. A 900 kilómetros de casa, el frío no perdona. Pero el fuego lo purifica todo. Cambio y fuera.